Hermanos, normalmente una homilía en la misa se basa en el pasaje del Evangelio de esa misa. Pero hoy será diferente. Hoy voy a basar mi homilía sobre la primera lectura del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a reflexionar sobre el santo nombre de Jesús. Ahora vamos a explorar el uso de su santo nombre en las Escrituras, también en la oración y luego en nuestras conversaciones. Empezamos con el santo nombre de Jesús en las Escrituras. El nombre Jesús proviene de la versión griega de un nombre hebreo que es Yeshua. Yeshua significa Dios salva. El ángel Gabriel le dio este nombre a María y a José para dar ese nombre a su hijo. Y en la última cena de Jesús, Él les dijo a sus apóstoles: si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y después de su resurrección, Jesús dijo: en mi nombre echarán los espíritus malos. Y San Pablo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, que el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Y en la primera lectura de hoy, después de sanar un enfermo en el nombre de Jesucristo, San Pedro dice: para los hombres de toda la tierra no hay otro nombre por el que podamos ser salvados. Entonces, en el Nuevo Testamento, la primera comunidad cristiana, en esa comunidad los discípulos hicieron muchas cosas específicamente en el nombre de Jesús. Por ejemplo, bautizaron, curaron enfermedades, expulsaron demonios y obraron muchos milagros, haciendo todo en su santo nombre. Y luego, a lo largo de 2000 años de historia cristiana, se ha invocado el nombre de Jesús para sanar a los enfermos, para vencer las tentaciones, para realizar milagros y crecer en la santidad y expulsar demonios. Sabemos por nuestra experiencia como cristianos que los espíritus malignos temen el nombre de Jesús. San Bernardo dijo una vez: el nombre de Jesús es luz, alimento y medicina. El nombre de Jesús es luz cuando se nos predica. Y el nombre de Jesús es alimento cuando pensamos en Él. Y el nombre de Jesús es medicina que alivia nuestro dolor cuando lo invocamos. Jesús es el nombre más poderoso en el cielo y en la tierra. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el nombre de Jesús contiene todo. Ese nombre contiene Dios, hombre y todo el plan de la creación y la salvación. Todo se contiene en el mero nombre de Jesús. Y ahora les ofrezco una enseñanza muy hermosa del Catecismo. Viene del párrafo 2666 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice esto: su nombre es el único nombre que contiene la presencia que significa. Muy interesante, es el único nombre de todos los hombres que contiene la presencia que significa. Siempre que invocamos el nombre de Jesús, estamos acogiendo en nuestro corazón el mismo Hijo de Dios que nos amó y que se entregó a sí mismo por nuestra salvación. Es un nombre que contiene la presencia que significa. Muy profundo eso. Por supuesto, hay que recordar que invocar el nombre de Jesús no es una especie de incantación mágica. No es así. Lo que hacemos al invocar el nombre de Dios diciendo Jesús es que estamos invocando a Dios mismo. Cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos reconociendo nuestro pecado.
y también nuestra gran necesidad de su ayuda. Porque ¿qué significa Jesús? Significa Dios salva. Entonces, si estoy proclamando que Dios salva, estoy reconociendo que tengo pecados y tengo necesidad de que me salve, que me ayude el Señor Jesús. Bueno, todo eso toca al nombre de Jesús en las Escrituras. Ahora, examinemos un poquito el nombre de Jesús en la oración de la iglesia cristiana. El nombre de Jesús está al mero corazón de toda oración cristiana. Y les doy algunos ejemplos. El Catecismo dice que el camino más sencillo de la oración continua es invocar el santo nombre de Jesús. La idea de oración continua es incluir la oración en todo el día, la mañana, la tarde, la noche, es orar continuamente durante todo el día. Esa es la idea de la oración continua. Entonces nosotros enseñamos que la manera más sencilla de entrar en oración continua es mencionar el nombre de Jesús en diferentes momentos del día. Y también tenemos la oración pública de la iglesia en la liturgia de las horas y también la misa y los sacramentos. Y en la oración oficial y formal de la iglesia, nuestras oraciones litúrgicas concluyen mencionando su nombre, porque siempre concluyamos por nuestro Señor Jesucristo. Estamos mencionando su nombre en la oración formal, oficial de la Iglesia Católica. Y también en la misa católica hay ciertos gestos y posturas correctos de la misa, del sacerdote, del diácono y de los feligreses. Y en todo eso, según nuestras reglas litúrgicas, debemos inclinar la cabeza cuando se menciona el nombre de Jesús. Y eso muestra reverencia por su poderoso nombre. Entonces ustedes notarán cuando yo rezo la misa, que cuando yo menciono el nombre de Jesús, inclino la cabeza así, si no me olvido. Y es parte de las prácticas mundiales de la Iglesia Católica, que todos inclinemos la cabeza cuando mencionamos su santo nombre. Y también en la oración de la Ave María, incluye el nombre de Jesús, ¿no? Porque dice, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y cuando vamos a la adoración eucarística, haciendo una hora santa, rezamos muy a menudo las divinas alabanzas. Y en las divinas alabanzas decimos, bendito sea el nombre de Jesús. Y también hay una oración muy hermosa de nuestra tradición católica y se llama la letanía del santo nombre de Jesús. Y es muy, muy hermosa. Es una oración un poco larga, es como 2 páginas, es una letanía que proclama reverencia y amor a Jesús por su santo nombre. Y también hay una oración muy antigua que proviene de la tradición cristiana del Oriente. Los países como Grecia, Egipto, Siria, etc. Y esta oración se llama la oración a Jesús. Y se dice así, es muy sencillo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Ya, esa es la oración a Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y yo recomiendo a todos el uso de la oración a Jesús como una manera de abrir nuestro corazón a Jesús. Se puede decir en cualquier ocasión, en cualquier momento. Normalmente se dice en el silencio del corazón. También algo muy hermoso es que muchos santos en la historia de la Iglesia, como San Juana de Arco, fallecieron con el nombre Jesús en sus labios. Piense usted, ¿cuál será su última palabra en esta vida? ¿Cuál será? Qué bonito sería
si uno muera pronunciando el santísimo nombre de Jesús. Bueno, hemos hablado del nombre de Jesús en las Escrituras y luego en la oración, y ahora vamos a terminar con el nombre de Jesús en nuestras conversaciones. Algunos de nuestros hermanos protestantes evangélicos están mucho más acostumbrados a mencionar el nombre de Jesús en sus conversaciones diarias. Pero ellos no tienen un monopolio en su nombre. También nosotros tenemos todo derecho de mencionar el santo nombre de Jesús. No hay razón para tener miedo de usar su santo nombre al hablar de nuestra experiencia de Dios. Por ejemplo, cuando usted habla de su fe católica con algún miembro de la familia o algún vecino o amigo, y usted está simplemente hablando de su experiencia de Dios, es muy útil incluir a Jesús en esas conversaciones. Por ejemplo, en una conversación así, usted podría decir: yo recibo a Jesús en la misa. O por ejemplo, mi iglesia fue establecida por Jesucristo. O por ejemplo, Jesús está presente en el tabernáculo en todas nuestras iglesias católicas en todo el mundo. O por ejemplo, mi tesoro más precioso en el mundo es mi relación personal con Jesús. O por ejemplo, cuando alguien nos pregunta: ¿por qué ustedes católicos hacen eso? Imagínense, si respondiéramos así: eso es porque sabemos que nos conduce a una relación más cerca con Jesús. Muy hermoso, ¿no? Es un buen testimonio hablar de Jesús. Entonces vamos a concluir estas reflexiones rezando todos juntos la oración a Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador.